Bueno, vamos a ver los intervalos. ¿Para qué nos sirve el intervalo? Para aclarar esto. Por ejemplo, se hacen 100 encuestas para sacar algunos promedios, se sacan, no sé, 350 encuestas para sacar una proporción de cantidad de mujeres en tal lado, ¿no? Entonces, esa muestra o esa cantidad de gente tenemos que ver si representa a la población total. Vamos a tomar, por ejemplo, una muestra de Berazategui. Esa muestra de Berazategui representa la misma realidad de Nordelta, por ejemplo, o de Misiones, no lo sabemos. Entonces, por eso no podemos decir tanta cantidad exacta. Es por eso que hacemos un intervalo de confianza. No vamos a decir son 5 mujeres, no, vamos a decir entre 3 y 6, por ejemplo. Por eso armamos un intervalo, para que ese intervalo sea un poco más representativo de la población total. La profe les dio dos tipos de fórmulas. Una para los promedios, que son las variables cuantitativas. Quiere decir las variables que se pueden expresar en números: edad, peso, altura. Y después tenemos el intervalo para proporciones o porcentajes, que son para variables cualitativas. Son esas preguntas, cuáles respuestas, sexo, color de pelo, o preguntas que se responden con sí o no. Esas respuestas, esas sí o no, son variables cualitativas. Obviamente que después en el recuento se puede cuantificar, y por eso es que sacamos proporciones o porcentajes. Para la cuantitativa usamos la media muestral. Para la media vamos a necesitar la media muestral, esto que es el Z que sacamos de la tabla, la varianza, el tamaño de la muestra, o sea, la cantidad de encuestas que hicimos, y del otro lado es lo mismo, solamente que de un lado lo vamos a restar y del otro lado lo vamos a sumar. Y también tenemos el alfa, que es la confianza. La confianza es la seguridad que tengo yo de que está bien. Y el riesgo es ese poquito que yo tengo para equivocarme. Este alfa es el que vamos a usar para buscar la probabilidad en la tablita. Este es el promedio para la población global. Entonces yo, con el promedio que saco de mi muestra, voy a hacer el límite inferior y el límite superior. Entonces yo no voy a decir el promedio de personas hipertensas en Berazategui es un 48%, por ejemplo. No, voy a decir que el promedio de mi población global está entre un 40 y un 45. Para que sea más representativo de mi muestra, porque yo no voy a encuestar a los 44 millones de argentinos para saber cuántos hipertensos hay. Voy a tomar una muestra. Entonces la muestra tiene que ser más cercana al promedio global. Esto es la misma fórmula pero en palabras, para que se entienda cada símbolo. Lo importante de esto es saber que necesitamos la media muestral, la que te da el ejercicio, el Z de la tabla, la varianza y el tamaño de la muestra, y la confianza. Entonces, vamos a lo práctico. En un estudio se pretende estimar la edad media en la que se diagnostica la diabetes mellitus. Para ello se dispone de una muestra de 100 pacientes. Acá ya sabemos que tamaño muestral ya lo tenemos acá, 100 pacientes. A lo que se les ha preguntado la edad del diagnóstico de la enfermedad. A partir de estos pacientes se ha obtenido una edad media muestral de 48,78. Literal, ya tengo acá, media muestral. He sabido a raíz de otros estudios que la desviación típica poblacional es de 16,38. Varianza, desvío, calcule con un intervalo de confianza al 95% para la edad media de diagnóstico. Entonces lo primero que hago yo es agarrar la hoja e irme anotando los datos que me da el ejercicio. Este es bastante literal, porque te dice bien desviación típica, media muestral, muestra de 100 pacientes. Entonces los voy anotando. La media muestral decía 48,78. El nivel de confianza es un 95%. ¿Qué pasa? Nosotros, para poder aplicarlo en la fórmula, en esta fórmula, no podemos poner el valor ese en porcentaje, lo tenemos que poner en números decimales. Entonces este 95% se convierte en 0,95. El nivel de riesgo es lo que me falta para llegar a 100 acá. Por eso es 1 menos alfa. Entonces, si tengo un 95 de confianza, voy a tener un 5% de riesgo. O 0,05. Es el que vamos a usar para después ir a buscarlo en la tabla. Bueno, después teníamos el tamaño de la muestra,
y el desvío estándar. Una vez que ya tenemos reconocidos los datos, los vamos anotando, entonces vamos a calcular el Z. Esto es una celda del Excel. Y ahora lo voy a abrir. Voy a abrir la tabla que me olvidé. Esta es la tabla de distribución normal. Esta es la tabla en donde nosotros tenemos que buscar ese Z, ¿no? Ese Z de 1 menos alfa sobre 2, lo que me va a decir es qué número dentro de esta tabla tengo que buscar. Yo sé que es 1 menos el riesgo sobre 2. El riesgo habíamos dicho, si la confianza, o sea, lo positivo es 95, el riesgo 0,05. Entonces hago la cuenta. 1 menos 0,05 dividido 2 nos da 0,975. Este número es el que vamos a buscar en la tabla, acá. El Z es este pedacito de la fórmula. Esto lo tenemos que reemplazar por el número que nos da en esta tabla. Nosotros encontramos el 0,975. Bueno, me voy a ir para acá y voy a ver qué número me da acá. Si esta columna no estuviera, sería la H53, el nombre de la celda, ponele, para Excel. Pero nosotros tenemos que usar este número, esta columna, la amarilla. Entonces tenemos que, para el 0,975, tengo el 1,90 y el 0,06. Así que los voy a sumar. Y me da 1,96. Con eso resuelto, ya sabemos que acá va 1,96. Y los demás datos ya los tenemos, porque la media muestral ya la teníamos. Nos la da el ejercicio acá. Entonces ya sabemos que acá va la media que ya la tenemos. El Z, que es 1,96, que lo resolvimos acá, en el segundo paso. Entonces ya después empezamos a reemplazar dentro de la fórmula. Ya tenemos acá anotados los datos. Acá abajo podemos poner Z y el Z, vamos a poner así. Ya sabemos que es 1,96. Para este nivel de riesgo, ya sabemos que el Z es 1,96. Entonces yo creo que esto va a ser lo más fácil. Agarrar el ejercicio e ir reconociendo los números que te da y los datos que te va dando. Si dice que son 100 pacientes de la muestra, ya sabemos que el tamaño de la muestra son 100. Eso a medida que lo vayan practicando lo van a ir reduciendo solos. Van a ver que cuando les diga, si quiero saber la calidad de 45 vinos, y voy a saber que el tamaño de la muestra es de 45, porque es lo que me está diciendo. Eso es, después, a medida que lo vayan practicando, se les va a ir automáticamente, cuando vayan leyendo el enunciado, se van a ir dando cuenta a qué corresponde cada dato. Así que bueno, ahora vamos reemplazando, porque ya tenemos los datos anotados, ¿no? Entonces agarramos la fórmula. Esto también se me hacía a mí más fácil de escribir la fórmula arriba. Acá, bueno, yo no le puse los símbolos, pero por ahí para hacer más fácil se le puede poner acá la X. Sí, ustedes vayan viendo lo que les resulte más cómodo. Por ahí, si vos pones los símbolos, ya no necesitas poner a qué hace referencia, y por ahí sí lo necesitas, o por ahí si pones el símbolo te mareas. Ustedes vean lo que a ustedes les resulta más cómodo. A mí, particularmente, me parece que una muy buena opción es hacer este cuadrito. Tener este cuadrito con el símbolo y lo que significa, y tenerlo ahí y ver, cuando vayan leyendo los enunciados, ir viendo de cargarle cada dato. Por ahí les resulta más fácil. Paso 2. Vamos a resolver esto. Este Z de 1 menos alfa sobre 2, que esta es la celda que nosotros tenemos que buscar en la tabla, en el Excel. Yo porque lo tengo en un Excel. Esta es la celda que yo tengo que buscar.
y ver qué columna y qué fila le corresponde a esta celda. ¿Cuál sería el nombre de esa celda? Bueno, 0,975 me da. El alfa es el riesgo, es el número chiquito. Lo anotamos también a lo último. El Z, 1,96. Con todo esto ya podemos arrancar con la fórmula. Este X, palito, este es el promedio que nos daba el ejercicio. Acá, la media muestral. Después todo este pedacito, Z de 1 más alfa, es el 1,96, el que sacamos de la tabla. Por 16,32, que era el desvío, y la raíz de la muestra, del tamaño de la muestra, de la cantidad de encuestas que tenemos. Este tamaño de muestra son la cantidad de encuestas, la cantidad de encuestados. Del otro lado tenemos lo mismo, volvemos a copiar los mismos números, solamente que en vez de restar, lo vamos a sumar. Entonces, tenemos todo esto de este lado de este símbolo, que es el límite inferior. Acuérdense que es un intervalo. El intervalo es desde hasta. Entonces tenemos todo esto, que es el límite inferior, por eso le restamos. Y todo esto es el límite superior, por eso le sumamos. Esto en verde, que yo lo marqué en verde, después lo vamos a usar porque esto es el error. Este es el margen de error, el término de error. Es un nombre, por eso yo lo puse en verde. Lo que le restamos, todo esto que se le resta a la media que nos da el ejercicio, es el error. Y todo esto acá lo sumamos. Entonces, vamos resolviendo, digamos, vamos a hablar no matemáticamente, pero de adentro hacia afuera. Primero hacemos esta raíz, porque ahora es una raíz fácil, la raíz de 100 es 10. Pero a veces tenemos otros números de muestra, entonces por ahí se complica un poco y se hacen los decimales. Entonces primero hacemos esta raíz. Acuérdense que resolviendo uno, ya el otro es copiar. Del otro lado vamos copiando. Podemos hacerlo todo junto porque es lo mismo. Acá no hay diferencia si haces 1,96 por 16,32 dividido 10. O podés hacer primero esta división y después multiplicarlo al 1,96. Ahí no hay diferencia. La cuenta igualmente va a dar esto. Del otro lado lo mismo, lo copio. Pero siempre acuérdense que acá hay que sumar y acá hay que restar. Resuelvo y ya tengo el límite inferior y el límite superior. Acá es, bueno, 1 menos alfa lo suplanto. Esto lo pueden mantener, 1 menos 0,95 o resolverlo. Esto es indistinto. Está del otro lado del igual, no nos influye en el intervalo. Así que pueden resolverlo o no, o dejarlo 1,090 con 1 menos 0,95. Yo lo resolví para que quede por ahí más chico, pero es indistinto. Y acá lo que hice, como se me hicieron muchos decimales, lo que hice fue reducirlos, resumirlos. Me quedé con 2 decimales. Hasta acá, como me sigue un 1, acá queda igual, 45,58. Acuérdense que si es menos de 5, este número que sigue. Si es menor a 5, esto queda igual. Y si es mayor a 5, se le suma 1 a esto. Por ejemplo, acá tenía 51,97. Como le sigue un 8, yo esto lo quiero sacar. Como le sigue un 8, le sumé. Entonces me quedó 51,98. Entonces para esto ya tengo el intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Ya no digo la media muestral. No, la edad media en la que se diagnostica la diabetes mellitus es a los 48,78 años. No. Yo digo que yo tengo una confianza del 95%. Y puedo decir que la edad en que se diagnostica la diabetes está entre 45,58 y 51,98. Ya no digo un número puntual, ya te digo entre 45 y 51,90 o 52. Estamos hablando de una edad.
Con una confianza del 95%, el intervalo se anota así, se pone los dos resultados, pero los intervalos se ponen con punto y coma y entre paréntesis. Entonces, con una confianza del 95, 45,58 hasta 51,98 cubre el verdadero valor de la edad media en que se diagnostica la diabetes mellitus. A eso se refiere el intervalo de confianza. Depende del ejercicio, te va a pedir o no reducir el error. O sea que este término, este es el error, el término de error, ¿no? La pregunta que te puede llegar a hacer es, ¿qué tamaño de muestra necesito para que este error sea más chico? Este es el término de error, el que resolvimos, que yo me equivoqué, así que vamos a poner acá 4,039. ¿Cuánto había dado? 0,79. Lo que me va a decir es que quiere que reduzcamos, por ejemplo, el 20% del error. Vamos a suponer, yo tengo una torta, le saco el 20%, bueno, me voy a quedar con el 80%. Entonces, si vemos la fórmula del tamaño de muestra, acá dice E1. El E1 es lo que nos queda del error después de haberle sacado el 20%. Entonces, tenemos dos formas. O primero sacamos cuánto es el 20% de 0,79 y después se lo restamos. O hacemos 0,79 por 0,8. Haciendo esta cuenta, el resultado va a ser el 80% de 0,79. Es una forma. Y si no, la otra es hacer 0,79 por 20% y ese resultado restárselo 0,79. Vamos a obtener el mismo resultado. Me da esto. 0,79 por 0,8 me da esto. 0,632. Si hago 0,79 por el 20% me da 0,158. Así que hago 0,79 menos 0,158 y me da 0,632. O sea, llego al mismo resultado. Eso, bueno, depende de cómo se le haga más fácil a cada uno. Que, bueno, puede ser una regla de 3 simple también. Si 0,79 es el 100%, ya tenemos una X, ¿cuánto sería el 20? ¿Está bien esto o es innecesario? Todo suma. Hacemos 20, acuérdense, 20 por 0,79 dividido 100. Con eso vamos a saber esta X. ¿Cuánto es el 20% de esto? Después se lo resto. Ya le reduje el 20% al error, que sería este E1. Lo que tenemos que reemplazar en esta fórmula, acá abajo. Y arriba lo mismo. Es el Z, el que buscamos en la tabla, por el 4,039, todo al cuadrado. Acá esto es lo que había, 0,632. Primero resolvemos todo lo de adentro del paréntesis. Hacemos 1,96 por 4,039. Eso lo dividimos por 0,632 y a ese resultado lo hacemos al cuadrado. Siempre lo de adentro del paréntesis primero, y como acá arriba tenemos una multiplicación, la vamos a hacer primero también. Primero esta multiplicación, ese resultado lo dividimos y después todo esto al cuadrado. Tengo 1,96 por 4,039, me da 7,91644. Eso lo divido por 0,632. Me da 12,5. 12,5 al cuadrado me da 156,25. ¿Por qué acá pongo solo 156? Porque acá estamos hablando de
personas en